Futuro cimarrón y cimarrona, bienvenidos a nuestro penúltimo tema de lengua escrita, y esta vez vamos a estar hablando de un tema diferente, ¿ok? Ya estuvimos viendo los signos de puntuación y ya estuvimos viendo un poquito de gramática, pero ahora vamos a estar viendo lo que son la redacción, ¿sí? La redacción, la capacidad de sentarse a escribir y las formas correctas de lo que debe tener o debe contener todo escrito. Una correcta, por ejemplo, adecuación. ¿Ok? Y vamos a estar revisando que la adecuación en este caso es la capacidad de emplear los mecanismos lingüísticos correctos en función de la tipología textual y de quién sea el receptor, ¿ok? Un poquito más atrás de este mismo párrafo viene el ejemplo de que no va a ser el mismo lenguaje que tú vas a utilizar para hablar con tu jefe. Vas a buscar un lenguaje más culto. Por decir, quieres hablarle al jefe de tu jefe, o sea, al que está más al mando, vas a utilizar un tipo de lenguaje más adecuado que si estuvieras hablando con algún amigo o de años conocido, ¿no? Vas a utilizar un lenguaje más coloquial, ¿sí? A eso hace énfasis la adecuación, que vas a utilizar diferentes lenguajes para cada tipo, dependiendo quién sea tu receptor, para cada tipo de receptor. Muy bien. Y luego tenemos la coherencia. Eso es en cuanto a la adecuación. Luego tenemos la coherencia en la redacción. Se puede definir o se define como que todo texto debe de girar en torno a una idea central y a partir de la cual se va a organizar las demás ideas secundarias. Es lo que se conoce como coherencia. Muy bien, entonces al momento de redactar, tu título, tu idea principal, debe dar continuidad a todas tus demás ideas secundarias, ¿ok? Luego tenemos la cohesión. No me está gustando cómo está pintando este lápiz. Permíteme un momento. Lo voy a poner así mejor, porque en círculos como que no agarra muy bien. ¿Ok? La cohesión es la característica de un texto bien formado por la relación entre dos oraciones. ¿Sí? La característica de un texto bien formado entre sus oraciones, ¿ok? Es decir, que los nexos utilizados, la idea principal vaya de acuerdo con las secundarias y que todo el texto y la información que transmite debe estar perfectamente unida entre sí. Los párrafos introducidos por elementos lingüísticos que faciliten la comprensión del mensaje, ¿ok? A eso se le llama cohesión. Después tenemos la sintaxis. Y la sintaxis, que normalmente la vas a ver, es colocada en tus exámenes o en tus simuladores. Ya por ahí la estuviste viendo. Y también en videos anteriores, en los ejemplos que estuvimos haciendo. Nuestra sintaxis proviene del latín y del griego, que significa disponer conjuntamente, ordenar, ¿ok? Y es la parte de la gramática que se encarga de estudiar el modo en que combinan las palabras y los grupos que forman para expresar significados entre sí, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades, ¿ok? Entonces, cómo se relaciona una palabra con otra y el orden adecuado en colocar cada una de las palabras, ¿sí? Yo con anterioridad se te había comentado lo que es sujeto, predicado y verbo. Normalmente la sintaxis te da como sugerencia colocar el verbo
y posteriormente el sujeto, ¿ok? Sujeto, verbo y predicado, ¿ok? Sería como el orden gramaticalmente, por así decirlo, correcto. Estás hablando de alguien, su verbo y su predicado, ¿sí? Si no recuerdas qué es esto, regrésate a videos, por favor, anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura gramatical o falta de sintaxis. Dice, también se encarga de estudiar tanto la estructura como las reglas de combinación de la lengua. La carencia de correcta sintaxis produce expresiones ambiguas o pues con muchísima falta como de comprensión o un poquito difícil de comprender. Por ejemplo, juegos inflables para niños con tapón de seguridad. ¿Los niños tienen tapón de seguridad o los juegos tienen tapón de seguridad? ¿Ok? Entonces, el mal uso o el incorrecto orden de las palabras hace que los textos tengan ambigüedad, ¿sí? Posteriormente tenemos los elementos de estilo. Los elementos de estilo se subdividen en 3, que es precisión, claridad y concisión. Estos elementos son primordiales para que las ideas fluyan exactamente como queremos expresarlas. El desorden en la expresión de las ideas y la discontinuidad del pensamiento atentan con la precisión del enunciado, ¿sí? Y para tener un poco de precisión necesitamos colocar la palabra adecuada en cada uno de los textos y evitar términos vagos que no aportan datos precisos, como lo son mucho, grande, superior, rápido, caliente, prolongado, etc. También nos dice que tenemos que evitar los vocablos rebuscados y deben aclararse el significado de si tienes algún tipo de tecnicismo, debes aclararlo para que tu lenguaje sea lo más sencillo posible, dependiendo nuevamente repito, dependiendo de quién sea tu receptor. Eso es lo que se trata de que al momento de que escribas, colocar, si tienes algunos tecnicismos, colocar el significado entre paréntesis para aclarar la situación. ¿Okay? Debe evitarse el uso de extranjerismos innecesarios o palabras que algunas veces son imprecisiones. ¿Okay? Luego tenemos la claridad. En un párrafo, la claridad está en transmitir ideas complejas con palabras y construcciones sencillas. ¿Okay? Ser lo más claro posible, evitar lenguaje figurado. En un párrafo, por ejemplo, de científico o en un texto científico, pues se trata de evitar el lenguaje figurado, este lenguaje con figuras retóricas o cargada de figuras retóricas, pues evitarlo, ¿no? Y reducirse el número de oraciones que contienen oraciones subordinadas o yuxtapuestas. Posteriormente ya estuvimos haciendo un análisis de oraciones subordinadas y yuxtapuestas. Y te vuelvo a recordar que todos estos tips son para la redacción o corrección de un texto, ¿ok? Por último tenemos la concisión, y la concisión significa que para lograrla debemos evitar mencionar datos irrelevantes obvios que no aportan información o que ya se conocen. Debe prestarse atención en este caso las veces que se repiten las mismas ideas sin justificación, porque ya suena como muy repetitivo o ambiguo en este caso. Deben escribirse oraciones cortas, afirmativas y sencillas, eso es lo que recomienda. No debe emplearse 2 palabras donde es suficiente una. Los párrafos deben de ser cortos, con información necesaria, y no se debe abusar de conjunciones que alargan o entorpecen el ritmo de la frase, como conjunciones de que, pero, aunque o sin embargo, si son estrictamente necesarias. Muy bien. Tenemos la práctica. Dice que ordenes el párrafo, o sea, estos incisos
nuestros párrafos de forma correcta, que contenga lo que acabamos de ver, una mejor adecuación, coherencia, el uso correcto de la sintaxis, una precisión y una claridad suficiente, ¿ok? Ya en casita podrás haberlo leído con más precisión. Estoy a punto de contestarlo. Por favor, revísalo. Espero que la tengas correcta. Y sería el inciso D. El inciso D sería el orden correcto de cada una de las oraciones. En cada una de las oraciones, este mismo orden maneja una perfecta coherencia. Muy bien. Nos vamos con el siguiente. El siguiente va a ser lo mismo. Vas a ordenar cada una de las ideas de acuerdo a que tenga cohesión, coherencia el texto e indicar si tiene una correcta claridad o concisión, ¿ok? Todo con la suma importancia de que se entienda correctamente cada uno de los textos. Muy bien. Y estoy a punto de contestarlo. Espero que ya lo hayas leído. Si quieres, pausa el video. Y tenemos que es el inciso A. El inciso A sería el correcto. Posteriormente, chicos, chicas, viene en la parte de abajo que acomodes el siguiente texto que tiene problemas de cohesión, las ideas no están bien conectadas entre sí, y de coherencia, hay una mezcla de temas sin relación. Lee con atención y mejora estas ambas partes y ambas prioridades. En este caso, te recomiendo ordenar las ideas primeramente y después darle coherencia para que no se mezclen cada uno de los temas, como ya habíamos comentado, lo importante que es al momento de estar escribiendo mantener esta misma coherencia, ¿ok? Y hasta aquí nos quedaríamos en cuanto a la teoría, nos vamos a ir a más práctica. Futuro cimarrón y cimarrona, nos encontramos en nuestro manual, en la guía resuelta, y vamos con nuestra primera pregunta. Recuerda que estábamos hablando de adecuación, coherencia y cohesión, y vamos a identificar la respuesta correcta en esta frase, la cual tiene y que proporcione coherencia, ¿ok? Al enunciado. Tenemos que la física cuántica es uno de los grandes logros y hay una línea, humano, y es la base de la comprensión de los fenómenos naturales. La opción A es de pensamiento. La física cuántica es uno de los grandes logros del pensamiento humano y es la base. Y al momento de analizarlo, chicos, pensamiento pues encaja bastante bien, ya que habla de los logros relacionados de la comprensión de los fenómenos naturales, ¿ok? Y como es la primera que encaja, es nuestra primera opción, vamos a colocarlo como posible respuesta correcta. Vamos a hacer el análisis de las demás incisos. El inciso B es éxito, y aunque éxito suenaría de manera coherente, en este contexto no se habla de éxito como tal, en un sentido general, sino de un proceso de razonamiento científico. Como tal, sería el inciso B incorrecto. Nos vamos con el inciso C, que es poder. No tiene relación con la idea de descubrir principios físicos fundamentales y en este caso pues no tendría coherencia. Y pues vamos a tachar el inciso C. Y por último tenemos el inciso D, que es camino, y al momento de leerlo notamos que no tiene coherencia ni concordancia, ¿ok? En el contexto, ya que se trata sino de un logro intelectual. Habla de esta misma frase, habla de un logro de manera intelectual. El único inciso que tiene coherencia, y coherencia es el inciso A, que es pensamiento. Nos vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ordenar de manera coherente cada una de nuestras oraciones, considerando que nuestros incisos, el inciso A y el inciso B, tienen como primera opción, como inicio, la número 4, que es la profesora.
Y después el inciso B y C tienen como prioridad el número 3, que es Ana María. Vamos a verificar cuál tiene mejor cohesión y coherencia. Te doy unos minutitos si gustas para que lo puedas analizar, ¿ok? Y tenemos que el que tiene mayor coherencia y cohesión sería en este caso el inciso B, comenzando con Ana María siempre llega puntual al aula, dando continuidad con el número 5, deja sus cosas sobre el escritorio y saluda a todos. Posteriormente el 2, antes de comenzar la clase toma lista. El 4, la profesora se caracteriza por un buen humor. Y por último, el número 1, y es paciente a la hora de escuchar las dudas de sus alumnos, ¿ok? Entonces, todos los demás serían posibles incisos. Sin embargo, con este mismo análisis y en este mismo enfoque que comienza con el número 3, con la oración número 3, que es de Ana María, nos damos cuenta que los demás no tendrían coherencia ni cohesión, ¿ok? Vamos con la pregunta siguiente, el número 3. Ordena de manera coherente las siguientes oraciones. Y vamos a ordenar cada una de las oraciones que se muestran ahí. Igual tú las puedes ir leyendo. Y tenemos para verificar y por descarte, cada una comienza con el inciso 2, ¿ok? Que es en 1969. Posteriormente, en la segunda oración es donde cambia, ¿sí? 1969, número 5, que es durante la misión Apolo 11, número 3, que trabajaba como ingeniero en la NASA, luego número 1, con solo 24 años, se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la luna. ¿Ok? Y vemos que sí tiene coherencia y análisis. Vamos a verificar el B, que empieza con el 2 nuevamente, 1969. 1 con solo 24 años. Ay, no, es el 3. 1969, que trabajaba como ingeniero en la NASA con solo 24 años. Aquí ya hemos observado que ya no hay coherencia porque no sabemos de quién está hablando, ¿ok? Entonces el inciso B se descarta. Nos vamos con el inciso C. Número 2, nuevamente comienza con el año en 1969. Luego se brinca al número 1, que es con tan solo 24 años. Después se brinca al 3, que trabajaba como ingeniero. Entonces, igual lo mismo que el inciso B, no sabemos de quién está hablando. Entonces, como no hay un sujeto, no hay una persona a la cual atribuirle la acción, no sabemos de quién habla, ¿ok? Por eso es importante que se mantenga la coherencia y la cohesión. Igual la número 2 es muy parecida al inciso B. Si lo hemos notado, tiene 2, 3 y luego en vez del 1 se brinca al 5. ¿Okay? Con tan solo 24 años se brinca a durante la misión Apolo. Y nuevamente observamos que no es la misma coherencia ni cohesión. El único inciso que mantiene la coherencia en cada una de nuestras oraciones va a ser el inciso A. Colocamos y nos vamos a la siguiente pregunta, que es ordena de manera coherente las siguientes oraciones. Y vamos a hacer lo mismo. Espero que tú hayas hecho tu breve análisis. Si quieres pausar el video para leerlo cada una de las oraciones. Y nos habla sobre Gabriel García Márquez. Y vamos a analizar la número 1, que comienza nuevamente con el año, el 1984. Y si te das cuenta, todos los incisos comienzan nuevamente con el año. La única diferencia es el orden, que comienza
a partir del 2, ¿ok? Que ya sea 4, 3, 4 o 1. En la segunda oración es donde cambia el orden, ¿ok? Y tenemos entonces que en 1984 Gabriel García Márquez, y luego nos vamos al inciso 4, siendo un escritor colombiano, nos brincamos al 1, que escribió varias novelas influyentes, nos brincamos al 5, con una contribución a la literatura mundial por su contribución a la literatura mundial, y luego el número 3, recibió el Premio Nobel de la Literatura, ¿sí? Y tenemos que el inciso A mantiene igual la misma coherencia y concordancia. Vamos a verificar el inciso B. Del número 2 se brinca al 3. Recibió el Premio Nobel de la Literatura. Y luego el número 1, que escribió varias novelas influyentes. Y notamos que aquí en el 3 y en el 1 ya pierde la coherencia. Por lo tanto, no es el inciso B. Inciso C, comienza igual nuevamente con el año y después se brinca al inciso 4, siendo un escritor colombiano, vamos bien. Número 5, por su contribución a la literatura. Número 1, que escribió varias novelas influyentes, y aquí ya nos damos cuenta que en este cambio que se realizó, en vez del 1, se colocó el 5 y después el 1, ya no mantiene la misma coherencia y concordancia. Por lo tanto, ya no sería correcta el inciso C. Y por último tenemos el inciso D, que igual comienza con el número 2 y después se brinca a la número 1, que escribió varias novelas influyentes. Después comienza con la número 4, siendo un escritor colombiano. Y la número 5, por su contribución a la literatura mundial, ¿ok? Y ahí es donde se rompe nuevamente la cohesión y la concordancia. Tenemos nuestra respuesta correcta, que es el inciso A, donde se mantiene cada una de ellas con correcta coherencia y concordancia, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con la número 5. Vamos a identificar, en este caso, cuál de las opciones mejora la precisión del siguiente enunciado, ¿ok? Y como hace un tiempo en videos atrás te lo había comentado, para nosotros es importante que cuando te aparezcan este tipo de preguntas mantengas el mismo orden: sujeto, verbo, predicado, ¿ok? Y se tiene que decir algo del sujeto, siempre va un poquito después donde se encuentra tu verbo o tu acción. Muy bien. Y vamos a identificar el inicio de esta oración. El sistema inmunológico es bastante complicado y tiene muchas partes que juegan un rol importante en la defensa del cuerpo. ¿Ok? Y observamos que en los posteriores incisos lo que cambia realmente es el orden de nuestro verbo. Lo que se dice después del sujeto, que es el sistema inmunológico del cual se está hablando, continúa con el verbo. Es muy complejo y tiene muchas partes, cada una con un papel relevante a la defensa del cuerpo. ¿Okay? Al momento de decir que es muy complejo y tiene muchas partes, eso suena como un poquito ambiguo, ¿va? Que tiene muchas partes. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra respuesta A es respuesta incorrecta. Vamos con la B. El sistema inmunológico es complicado y tiene varias partes, ¿ok? Ya suena un poco más coherente.
todas ellas esenciales para la defensa del cuerpo. Y vamos con el inciso B como posible respuesta. Luego continuamos con el inciso C. El sistema inmunológico es complicado y tiene numerosas partes, cada una con una función importante, cada una con una. Aquí nuevamente está mal la redacción. Se repite una y una, por lo tanto el inciso C no es correcto. Vamos con el inciso D. El sistema inmunológico es complejo y cuenta con diversas partes, cada una desempeñando un papel crucial en la defensa del cuerpo. Y si te fijas, a diferencia del inciso B, que lo habíamos marcado como posible respuesta correcta, al final hace un gran énfasis sobre nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, al momento de la redacción, eso es muy importante, mantener la coherencia, la redacción y la cohesión. Tenemos nuestra respuesta correcta. ¿En cuál de las dos? ¿Tú qué piensas, el A o el D? Y tendríamos marcado como el D la respuesta correcta. Nos vamos con el inciso, la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones mejora la precisión del siguiente enunciado? El ecosistema marino está lleno de una gran variedad de especies que interactúan entre sí de formas muy interesantes. Lo mismo que acabamos de hacer con anterioridad. Fíjate que al inicio se encuentra el sujeto, después el verbo, después qué se dice de este sujeto, ¿okay? Y el predicado con todo lo demás. Muy bien. Entonces, identifícate, por favor, ¿qué hay de diferencia en cada uno de nuestros incisos? La diferencia de cada uno. Está compuesto, contiene muchas especies, luego dice, tiene una gran variedad de especies que interactúan entre sí. Y luego alberga una vasta diversidad de especies que interactúan entre sí de maneras complejas y fascinantes. ¿Ok? ¿Cuál de ellos mantiene un lenguaje formal? ¿Cuál de tus incisos mantiene un lenguaje formal, coherente? Y hay cohesión en cada una de las oraciones. Yo tendría como posibles respuestas el inciso B y el inciso D. ¿Ok? El inciso C lo descarté porque dice de formas muy interesantes. Siento que ahí al último no mantiene la formalidad. Y suena bastante ambiguo, de formas muy interesantes. El inciso B lo descarté porque a diferencia de el enunciado original, suena bastante corto y siento que le falta información. Entonces la única respuesta correcta sería el inciso D, la que mantiene mejor coherencia, mejor redacción. El ecosistema marino alberga una vasta diversidad de especies que interactúan entre sí de maneras complejas y fascinantes. Y las 7, 8 y 9 nos quedan únicamente 3 preguntitas. Te las voy a dejar pendientes para que tú solito o solita las realices, ¿ok? Cualquier duda o comentario, recuerda mandarnos mensajito. Y en la parte de aquí de abajo, recuérdate calificar tus respuestas correctas, ¿ok? Cualquier situación nos mandas mensaje. Hasta luego, futuro cimarrón y cimarrona.